Buenos días, chicos. Lo que hoy vamos a hacer es dar algunas nociones fundamentales, básicas de lo que es la lógica. ¿Ya? Vamos a comenzar el tema de la lógica. No vamos a abordar temas tan complicados todavía, ya algunas cuestiones más prácticas, problemas o ejercicios de lo que es la lógica, así como de repente lo han visto en algunos manuales de academia, sino que vamos a ver algunas cuestiones fundamentales, más básicas, ¿sí? Significados, ¿no? Y cosas por el estilo. Por ejemplo, para empezar, la lógica. ¿Ya? Para hablar de la lógica, primero tenemos que ubicarla, ¿no? La lógica es un tipo de ciencia, al menos en la actualidad, a partir del siglo XIX para adelante, o sea, hace unos 2 siglos más o menos. La lógica es considerada una ciencia. ¿Por qué lo digo así? Porque en la antigüedad, antes de Cristo, en la antigüedad, no era considerada por su fundador como una ciencia, así como hoy sí lo es. Hoy sí es considerada la lógica como una ciencia. ¿Ok? Bien, veamos acá lo que dice. La división de las ciencias, ¿no? Antes de entrar en la lógica. La epistemología es la disciplina filosófica que se encarga de investigar acerca de las teorías, métodos, en general el conocimiento científico y sus fundamentos. Según esta disciplina, de acuerdo a su objeto de estudio, las ciencias pueden dividirse en ciencias formales, ciencias fácticas. A ver, cuando hablamos acá de epistemología, la epistemología es una disciplina filosófica, ¿ok? La epistemología no es una ciencia tanto así, es una disciplina filosófica la epistemología. Y como ya hemos visto algo sobre filosofía, recuerdan, ¿cierto? Filosofía es el amor a la sabiduría, la filosofía trascendente porque se encarga de estudiar no la realidad que tenemos frente a nosotros, sino lo que está más allá de la realidad, ¿cierto? La filosofía se encarga de reflexionar, buscar los fundamentos, las bases de lo que estudie. En este caso de la filosofía en general, los fundamentos, las bases de la realidad, de todo lo que existe. Bien, pero como esta es una disciplina de la filosofía, la epistemología va a reflexionar, va a buscar los fundamentos, las bases o el origen de qué. A ver, para eso vamos a la etimología de la palabra epistemología. La palabra epistemología proviene del griego episteme, ¿ya? Episteme, que eso también ya lo vimos cuando hablamos de Platón un poco, ¿cierto? Episteme, doxa, ¿se acuerdan? Episteme, conocimiento verdadero, doxa, conocimiento aparente. Bien, estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, pero la palabra episteme en griego, como dije, significa conocimiento verdadero, pero también se lo suele traducir por ciencia. Eso era la ciencia antiguamente. Antiguamente la ciencia era la episteme, ¿no? La ciencia era el conocimiento verdadero. Y cuando antiguamente se hablaba de ciencia o episteme, se hablaba de un conocimiento verdadero que es eterno, que siempre es el mismo, que no cambia. Es más, se lo vinculaba con lo divino, ¿se acuerdan? Pero hoy en día, en la modernidad, hasta hoy en día, estamos hablando pues de hace unos 2 o 3 siglos más o menos, hoy en día, cuando se habla de ciencia, no se habla de un conocimiento verdadero en el sentido de que es eterno, que nunca cambia, ¿no? Que siempre es el mismo y que se lo vincula con la divinidad todavía, peor, no. Hoy en día así no se entiende la ciencia. Hoy en día cuando alguien habla de ciencia o conocimiento científico, está entendiendo un conocimiento que se puede verificar, que se puede experimentar, ¿no? Que se puede comprobar, que se puede observar, ver, etc. Eso se está entendiendo hoy en día cuando hablamos de un conocimiento científico, ¿no? Un conocimiento que tiene por objeto de estudio un objeto que es experimentable, observable, verificable, que puedo verlo, experimentarlo, etc. Hoy en día, ¿sí? Espero que tengan haciendo esa diferencia, ¿sí? Repito, en la antigüedad la ciencia era el conocimiento verdadero, en el sentido de que era un conocimiento eterno, que nunca cambiaba, que siempre era el mismo, universal, necesario, divino, en la antigüedad. Pero hoy en día, hoy en la modernidad hasta hoy, cuando se habla de ciencia, se habla de un conocimiento que es, de un conocimiento que tiene por objeto de estudio un objeto que sea observable, que tiene como objeto de estudio algo experimentable, verificable, que se puede comprobar, experimentar, que se puede describir, explicar. Todo eso se está entendiendo hoy en día por ciencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, acá debemos ir a otro punto también que hablamos en clase. Cuando hablamos de ciencia, ¿no? Para luego llegar a la lógica también con esto. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando pues de un conocimiento
que se dirige hacia algo, ¿cierto? Es el conocer algo. La ciencia se encarga de describir, explicar, ¿no? Dominar también, ¿ok? Describir y explicar sobre todo, ¿no? Sobre todo esas dos, describir y explicar, ¿ya? Toda ciencia moderna, actual, toda ciencia moderna se encarga de describir y explicar un cierto objeto de estudio, ¿no? Alguna parte de la realidad, alguna parte de la naturaleza. Por eso hay muchas ciencias. Cada ciencia tiene un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio es un objeto experimentable. Es un objeto que se puede observar, verificar, comprobar, ¿cierto? Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. Entonces, también podríamos decir que las ciencias, o la ciencia, es aquel pensamiento que se dirige hacia algo. Aquel pensamiento que piensa algún objeto, alguna cosa, ¿no? Que piensa algo. Cuando digo algo me refiero pues a cualquier cosa o grupo de objetos que estén en la naturaleza, ¿no? Seres vivos, plantas, astros de repente, no sé, moléculas, animalitos, lo que sea, ¿ok? Todo lo que esté en la naturaleza, cuando digo algo. Entonces, la ciencia es el pensamiento que piensa algo, que piensa objetos observables, experimentables, ¿ok? Y se encarga de escribirlos, explicarlos, etc. ¿Todo bien hasta ahí? Eso hace la ciencia, ¿no? La ciencia es un conocimiento que se dirige hacia algo. La ciencia es un conocimiento que describe y explica objetos observables y experimentables. Toda ciencia es un pensamiento que piensa algo, alguna cosa. Pero aquí viene lo interesante. Ninguna ciencia se piensa a sí misma. No hay una ciencia que tenga por objeto de estudio a las mismas ciencias. Ninguna hace eso. Todas las ciencias siempre van a tener como objeto de estudio siempre algo de la naturaleza, ¿cierto? O sea, ustedes pueden pensar acá, o si recuerdan, o si les han dicho, o si han visto en películas de repente, que cuando van a una clase de alguna ciencia, física, biología, no sé, química, ¿ya? Siempre desde el comienzo se está hablando sobre su objeto de estudio, ¿cierto? Se está estudiando, definiendo qué es un elemento químico, o qué es un ser vivo, o qué es una planta, qué es un animal, etcétera, ¿cierto? Eso pasa siempre en toda ciencia. No hay ninguna ciencia que comience preguntándose qué es la física, por ejemplo. No pasa que la física está llevando todo un semestre o varios meses preguntándose sobre qué es la física, ¿cierto? Eso no pasa, ni la biología, qué es la biología, ni la química, qué es la química, no se están preguntando sobre eso, ¿cierto? Toda ciencia siempre se dirige hacia algo, siempre piensa algo. En el caso de la epistemología, en esta disciplina filosófica, o este conocimiento también podríamos llamarlo, si quieren también podrían llamarlo ciencia, pero tomando en cuenta estos márgenes, ¿ya? Estas diferencias. Cuando hablamos de epistemología hablamos de un conocimiento o una disciplina filosófica que se va a encargar de estudiar a las ciencias mismas. Por eso es una disciplina filosófica la epistemología, no es una ciencia más. No, es una disciplina filosófica, no es una ciencia más la epistemología. La epistemología se va a encargar de estudiar, de pensar, reflexionar sobre las mismas ciencias, sobre los fundamentos de la ciencia, sobre qué hace que un conocimiento sea científico o no sea científico, ¿cierto? Ese va a ser el objeto de estudio de la epistemología, las ciencias. ¿Qué las hace ciencias? ¿O por qué son ciencias? ¿Y qué hace que no sean ciencias? Etcétera, ¿no? Eso va a tratar de pensar, de reflexionar sobre eso, la epistemología. Bien, ahora, habiendo dicho eso, vayamos a lo que es la lógica un momento, ¿no? Ya después pasamos a esto que es más sencillo, estas dos divisiones. La lógica. La lógica viene del término griego logos, y logos significa razón, pensamiento. ¿Ya? Y quedémonos con esta palabra, pensamiento, quedémonos con esa palabrita que es más sencilla, me parece ahora. Entonces, cuando hablamos de la lógica, ¿hablamos de qué? Cuando hablamos de lógica, hablamos de aquella ciencia que estudia, y acá lo vemos acá abajo, ciencia formal que va a estudiar, o va a tener como objeto de estudio, las inferencias. Ese va a ser su objeto de estudio actualmente, en la modernidad, ¿sí? La lógica va a estudiar las inferencias y su validez. Nos va a estudiar la validez o invalidez de las inferencias. Ese va a ser el objeto de estudio de la lógica actualmente, como una ciencia formal. La lógica como ciencia formal, que lo estableció este señor Mario Bunge, que es un científico argentino y que él se consideraba también filósofo, bueno, ¿no? Que ya murió hace
un año, 2 años me parece, a Mario Bunge. Él diferenció estos dos tipos de ciencia. Él dividió estas ciencias en dos tipos, ¿no? Dos clases, las formales y las fácticas. Y en las ciencias formales estaban la lógica y la matemática, solamente ellas dos. ¿Ya? ¿Qué eran las ciencias formales? Las ciencias formales tenían como objeto de estudio entes ideales. En cambio, las ciencias fácticas tenían como objeto de estudio entes empíricos, o sea, entes que podemos experimentar, los hechos, los fenómenos de la naturaleza, la sociedad, las personas, la relación que hay entre las personas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la experiencia, todo lo que tiene que ver con los hechos, ¿ya? Eso va a estudiar las ciencias fácticas. En cambio, las ciencias formales no le interesan los hechos, no le interesan esos cambios en la experiencia, las costumbres, ¿no? Los hábitos o los fenómenos de la naturaleza, lo que sucede o no sucede. A las ciencias formales les interesa solo los entes ideales. Recuerden que la palabra ente, que proviene del griego ontos, ya, la palabra ente significa ser. Y cuando hablamos de ser ente, hablamos de aquello que existe, porque eso es el ser, ¿cierto? El ser es aquello que existe. Bien. Entonces, cuando hablamos de entes, o sea, lo que existe, lo que es, ¿ya? Los entes, en este caso hablamos de entes ideales, o sea, existencias ideales. ¿Ya? A diferencia de las existencias empíricas, los seres empíricos de las ciencias fácticas. Las ciencias formales estudian los entes ideales, como son los números, por ejemplo, ¿no? Los números son entes ideales, o sea, no están en un espacio o en un tiempo. ¿Ya? Estos entes ideales no están en ningún espacio y ningún tiempo. Yo no veo al número 1 que ocupa un determinado espacio, o que ha nacido en tal momento y va a morir en otro momento, ¿cierto? Ellos, los entes ideales, no están doblegados, subyugados por las leyes de la naturaleza, ¿sí? En cambio, los entes empíricos, hechos, fenómenos de la naturaleza y sociedad, etc., los entes empíricos sí están determinados por las leyes naturales. No pueden romperse, sufrir, cambiar, sufrir muchos cambios, pueden sufrir mutaciones también, etc. En cambio, los entes ideales no, porque ellos no están determinados por los principios y las leyes de la naturaleza. El número 5, como dije, o la idea de la belleza, del amor, de Dios, la verdad, la justicia, no son cosas que yo pueda agarrar, no son cosas que puedan sufrir los cambios de la naturaleza o las alteraciones de la gravedad, no. O sea, no están subyugados por estas leyes o principios de la naturaleza, ¿cierto? ¿Bien? Y esas dos ciencias formales son la lógica y la matemática, ¿no? La matemática que se ocupa de los números y la lógica pues de las leyes del pensamiento. ¿Ya? A ver, y había mencionado la lógica en su sentido actual, ¿no? Como dije acá, la lógica como ciencia formal estudia a las inferencias, estudia la validez o invalidez de las inferencias. Ese es su objeto de estudio de la lógica formal. Bien, pero en la antigüedad, y hay que mencionar esto, la lógica en la antigüedad es fundada por el filósofo griego Aristóteles. ¿Ya? La lógica antigua es fundada por el filósofo griego Aristóteles. Estamos hablando por el siglo IV a.C. aproximadamente. Y para Aristóteles, la lógica no era exactamente una ciencia. ¿Ya? Porque recuerden lo que hemos hablado hace rato. Toda ciencia tiene como objeto de estudio algo, ¿cierto? Toda ciencia siempre estudia algo. Toda ciencia es un pensamiento que se dirige hacia algo. Toda ciencia es un pensamiento que va a pensar algo, algún objeto de la naturaleza, de la realidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero la lógica, para Aristóteles, él lo ve así, en la antigüedad, pero la lógica no es como las demás ciencias. No es una ciencia en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Porque la lógica no va a estudiar algo, no estudia un ser vivo o algunos planetas o algunas partes de la naturaleza, no. La lógica, que viene de logos, que significa pensamiento, la lógica va a estudiar al mismo pensamiento. Por eso se dice que la lógica es el pensamiento de los pensamientos. Y si queremos llamarlo así, en todo caso ciencia, sería una ciencia que tiene por objeto de estudio al mismo pensamiento. Es la ciencia de los pensamientos. Sí, eso sería la lógica en la antigüedad con Aristóteles. En la antigüedad con Aristóteles la lógica es la ciencia de los pensamientos o el pensamiento de los pensamientos. Tendría por objeto de estudio, si es que lo llamamos así objeto de estudio, al pensamiento mismo. Es el pensamiento que se dirige al mismo pensamiento. No es como todas las demás ciencias que siempre son pensamientos que describen, explican algo. Algo que está allá afuera, obviamente, ¿no? Algo que está ahí en la naturaleza, en la realidad. Siempre se dirige hacia algo. En cambio acá, la lógica no se dirige hacia algo, sino que se dirige hacia sí misma, hacia el mismo pensamiento.
Por eso que la lógica desde la antigüedad lo que va a intentar hacer con Aristóteles es buscar cuáles son esas leyes que rigen nuestro pensamiento, las leyes, los principios que están gobernados, por los cuales están gobernados nuestros pensamientos. Y a partir de ahí decir pues cuándo es que pensamos bien o pensamos mal, ¿no? Si es que seguimos o no seguimos esas leyes, reglas del pensamiento. Bien, espero que haya quedado claro esto, ¿ok? Entonces, haciendo una recapitulación, las ciencias se dividen en dos tipos: ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales tienen por objeto de estudio los entes ideales, o sea, existencias que no están gobernadas por las leyes del espacio y el tiempo, o las leyes de la naturaleza. Las ciencias fácticas tienen por objeto de estudio, sí, entes empíricos, o sea, existencias empíricas, o sea, existencias que están en nuestra experiencia, los hechos, fenómenos, etc. Bien. Y en el caso de la lógica, que viene del griego logos, que significa razón o pensamiento, podemos verlo de dos maneras, ¿no? En su versión actual o en su versión antigua. En su versión actual, la lógica es una ciencia formal, como vemos acá, ya que así lo considera Mario Bunge, ¿no? La lógica es una ciencia formal. Y como ciencia formal, como dijimos, lo que va a hacer es tener por objeto de estudio la validez o invalidez de las inferencias. Ese va a ser su objeto de estudio. Ese va a ser las inferencias mismas, ¿ya? O razonamientos también llamados, ¿no? Pero en la antigüedad la lógica va a tener por objeto de estudio a los mismos pensamientos. La lógica no va a ser una ciencia exactamente, ¿ya? Sino que la lógica es una, como lo va a llamar Aristóteles en su momento, una propedéutica. ¿Qué es una propedéutica? Es una preparación, como una antesala, un previo estudio antes de poder estudiar algo, antes de poder estudiar cualquier cosa, antes de poder pensar cualquier cosa. Debemos saber cuáles son las leyes que gobiernan nuestro pensamiento, ¿no creen? Eso lo pensó así Aristóteles. Antes de estudiar cualquier cosa, antes de pensar cualquier cosa del mundo, es decir, primero saber cómo es que procede, cómo es que actúa nuestro pensamiento para poder después poder pensar adecuadamente las cosas, ¿no? Antes de pensar las cosas debemos saber cómo es que actúa, cuál es la estructura, cuáles son las reglas, principios de nuestro propio pensamiento. Eso es en la antigüedad. Como dije ya, la diferencia entre ciencia moderna y ciencia antigua: la ciencia moderna es un conocimiento que se dirige hacia objetos que son observables, verificables. En cambio, la ciencia antigua, episteme, ciencia antigua, se refería a un conocimiento verdadero, inmutable, que no cambia nunca, universal, eterno, divino. Así que en ese sentido hablamos de ciencia en la antigüedad y ciencia moderna, ¿no? Son cosas muy distintas. Y como dijimos acá, la epistemología se encarga de estudiar a la misma ciencia. Ninguna ciencia puede estudiarse a sí misma, ninguna ciencia se estudia a sí misma. Toda ciencia tiene por objeto de estudio algo de la naturaleza, algo que es de la realidad. La epistemología, por ser una disciplina filosófica, no científica, sino filosófica, va a tener por objeto de estudio a las ciencias. Nos va a estudiar, reflexionar, pensar sobre el fundamento de las ciencias. ¿Qué hace que estas sean ciencias? ¿No? El por qué y en qué casos es que no se consideran ciencias. Todo eso lo va a tratar de pensar, reflexionar la epistemología, ¿no? Y van a haber obviamente varias teorías epistemológicas sobre qué son las ciencias. Bien, espero que hayan tomado apuntes, chicos. Por eso tienen el video, para que puedan retroceder, avanzar y así poder tomar sus apuntes, ¿no? Y cualquier pregunta me la hacen en clase, ¿sí? Bien, hasta luego, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.